Puede pasarnos a los que compartimos esta fe, que vamos perdiendo con el coraje, porque al mirar lo que está pasando, por ejemplo, en Colombia, en el mundo, en términos ambientales, que no es por el medio ambiente, sino por lo que hacemos en el uso de los recursos que el Señor nos dio. Las guerras que están activas en el mundo, las nuevas construcciones globales de lenguajes, ideologías, mandatos que van dejando a Dios de lado y lo quieren extirpar de todo. La guerra de nuestro país, aquí en el campo, el drama de la guerra, el drama de los cultivos y los ilícitos que producen tantas cosas, desde los consumidores que vemos en la calle hasta esos grandes fenómenos en nuestras dos cordilleras que atraen tantos males. Bueno, uno podría mirar eso y decir: nos está ganando la pelea el príncipe de las tinieblas. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, la primera lectura de hoy es del profeta Elías. Y él se tuvo que confrontar con una reina, Israel, que quería cambiar o destituir al Dios de Yahvé, al Dios verdadero y verdadero, y meter un ídolo, un Baal de otro pueblo. Y el profeta luchó contra ella, pero ella era más grande que él. Y animó al pueblo de Dios como yo, tal vez tenga que ayudarnos como mismo a ustedes, y nadie dice: dejemos así, porque todos esos males son más grandes que mis fuerzas. Esa reina, la reina del caos que hay hoy en el mundo, es más grande que nuestro Dios. Dejemos así. Y entonces, el pobre Elías no se sintió capaz ya más de confrontar a la reina. ¿Y qué tuvo que hacer? Desterrarse, fue al desierto. Y el texto que nos leyeron es cuando él llega a una cueva. Y dice que cuando Elías llegó hasta el Horeb, el monte de Dios, se introdujo en la cueva y pasó la noche. Le llegó la palabra del Señor que le dijo: sal y permanece de pie en el monte ante el Señor. Porque iba a pasar el Señor a dejarle una idea, un mensaje, una presencia. Entonces él salió y dice el texto que entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan violento que hundía las montañas y quebraba las rocas. Pero dice el texto, aunque en el huracán no estaba el Señor. Aquí hemos tenido pandemia, aquí hemos tenido cosas tremendas. Bien, después del huracán, un terremoto. Aquí también está un terremoto. Después fuego, pero ni en el fuego ni en el terremoto estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. Al oírlo, Elías cubrió su rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la entrada de la casa. ¿Qué quiere decir? Que Dios habla sutilmente en el silencio, donde pareciera que no está, donde uno puede acusar por qué Dios guarda silencio ante este caos. ¿Por qué nos hacemos tanto daño y Dios guarda silencio? ¿Por qué Dios permite eso? Eso nos tiene que dejar como una intuición a todos nosotros. Voy a suponer que los de esta banca para acá, del centro para acá, todos son buenos en todo. Como papás, como profesionales, como comerciantes, como mujer, como hombre, como abuelo, como joven. Son buenos. Y dicen, pero bueno, nuestra bondad ¿a qué va a servir? Nadie la nota.
Yo soy el que pone en el trabajo este tono de bondad y nadie lo nota, lo repugnan antes. En el silencio, en la poquedad, en la sutileza de tu bondad, Dios va a actuar. Uno quisiera que Dios viniera y que en un terremoto, hay gente que dice, acabe con todo lo malo, que nos quedemos los buenos, porque uno siempre se mete en el paquete. Uno quisiera que mandara fuego para que se quemaran los que han de quemarse, porque uno sabe, uno siente que uno no se quiere meter al fuego. Pero hoy el Señor nos está diciendo tu bondad, tu fe pequeña en tu casa, es el silencio de Dios que entra y hace una obra. En el grupo de amigos, en tus entornos, no necesitas el ruido de Dios para que Él pueda avanzar con su obra. Ese es como el mensaje de la inclusión de la primera lectura, porque vamos a estar combatidos, y la iglesia nació combatida, perseguida, y Dios fue en la humildad de unos pescadores avanzando, y no se impuso ante el imperio romano que dominaba, digamos, ese entorno donde nació el cristianismo, con guerreros, con fuego, con terremotos, con unos pescadores que hablaban de este Salvador, de este Dios verdadero, de esa victoria, hablaban de esa victoria sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte. Creamos cómo funciona Dios con nosotros. El Evangelio, entonces ya voy al Evangelio porque está bien muy lindo. Hoy allá en la casa de retiro nuestra, allá a la salida, que se llama la Casa Betania, pues tenían un barco ahí en el auditorio, una lancha muy bien hecha. Casualmente el domingo hoy se leía este Evangelio. Y qué lindo, porque la barca significa la iglesia. Este texto, yo explicaba ya, es un texto que ya tiene tono pascual, o sea, de la victoria del Señor. Porque los hechos, quiero explicarles esto porque es formación para nuestra fe. La Biblia, ¿cómo está construido estos textos? El Antiguo Testamento, que lo usan los judíos, y el Nuevo Testamento, ¿cómo está construido? Se nos enseña, la estructura es esto: primero hechos, después palabras y después texto. O sea, primero es lo que pasa, por decir, el hecho de Jesús en la cruz o la resurrección, después palabras, porque nadie estaba como los periodistas de hoy registrando o escribiendo, y después los textos. Ahí están los 4 evangelistas, siempre se ponen en las catedrales, que son los que se encargan de recoger las palabras y volverlas texto, inspirados por el Espíritu. Hechos, palabras y textos, digamos, así se completa la revelación de Dios para nosotros. Entonces este texto es escrito después de las palabras y después del hecho de la resurrección, donde se recuerda lo que Jesús hizo, a quien sanó, que predicó, qué hubo de extraordinario con él. Por lo cual este texto que hemos leído hoy, de una barca donde camina sobre el agua, está marcado por la experiencia de la resurrección. Por eso al final el texto dice: los de la barca se postraron ante él diciendo, realmente es Hijo de Dios. Esa ya es una confesión después de la resurrección. Antes de la resurrección los apóstoles huyeron cuando lo vieron colgado. Aquí en el texto ellos ya quedan integrados con una fe pascual, realmente era Hijo de Dios. Porque después de la resurrección supimos quién colgó de la cruz. Bien. Estoy haciendo muy largo, pero esta catequesis es muy útil, yo creo. Entonces, ¿qué significa aquí las olas? El mar violento significa la potencia del mar. Es símbolo. Ahí no es un mar que está agitado como un hecho físico. En realidad el texto, como es teológico, tiene el contenido de que
ahí simboliza todas las fuerzas del mal. ¿Y qué significa la barca? Significa la iglesia. Y el imperio del mal pone miedo, nos produce miedo. Fíjense que ahí los apóstoles están confundidos ya en la borrasca porque están en viento contrario. Está a una hora muy alta de la noche, porque aquí dice que en la cuarta vela de la noche, porque las velas se contaban, la primera vela a las 6, después a las 9, después a las 12, después a las 3. Como a las 3 de la mañana está borrasca. Quiere decir con la noche muy profunda. Y tal vez podamos decir este tiempo es un tiempo con la noche muy profunda. Y la iglesia está siendo sacudida por las fuerzas del príncipe de las tinieblas. ¿Y qué significa que Jesús camina por el agua? Que Él, por eso dijo, como fueron hechos, palabras y textos, el texto ya nos recuerda que Jesús vence el mal, la muerte, el pecado. Él puede caminar por encima del mal y acercarse a su iglesia cuando la iglesia está intimidada. ¿Y qué significa que Pedro diga, Señor, si eres tú, déjame ir a ti? Eso es una osadía, porque ya el Señor venía, mejor dejarlo llegar. Pero no se le ocurre decir, déjame ir a ti. ¿Qué significa? Todos nosotros tenemos que llevar nuestra fe a un grado de perfección. No una fe tibia, no una fe que quede cómoda. ¿Y para qué? Porque el Señor no es que lo llamó, uno también tiene que tener iniciativa con Dios. Y le dice, déjame ir a ti, porque el que confiesa a este Cristo en este mundo, en el de hoy, tiene que estar convencido que uno camina por encima del mal y el mal no lo puede azotar. Por eso Pedro pide caminar, y caminó. Pero como nosotros somos débiles, a veces nuestra fe no da para decir, siempre vamos a vencer el mal. El mal intimida. Y sintió miedo. Mirando al Señor sintió miedo y se hundió. Pero nunca vamos a perder, porque hay siempre un último recurso, que es con lo que quiero que nos quedemos todos. Con una expresión bellísima. Esta de Pedro, angustiosa pero bella. Miren cómo lo dice, lo voy a leer textualmente. Jesús le dice, ven, y él empezó a hundirse y gritó, Señor, sálvame. ¿Tu matrimonio cómo está? Las olas del mar están golpeando. Señor, mándame ir a ti. Me voy a fiar de ti. Y si se empeora, sálvame. Tu salud, tu entorno laboral, las ofertas que te están haciendo. Este campo está enredado porque hay ofertas para el mal, para un joven, para un niño que distribuya, para un joven que dispare a uno que no es su enemigo, para uno que coja la plata y haga negocio así se asocia o tenga sangre. Señor, sálvame. Para un marido complicado, en una relación difícil, en una oferta, todos tenemos, todos estamos, amén. El mar no va a dejar de golpear la barca de mi vida y de la iglesia. No perdamos la fe, que esta palabra de hoy nos dé ánimo. Al menos quedémonos con él. Señor, salve. Fantástico irnos hoy de domingo o a lo que sea, a que tenga. Con ese eco en el corazón. Nunca, si tú invocas al Señor, te dejará hundir. Porque Él ya es victoria, Él ya camina sobre el mar. Él no se hunde, hundió al mar, lo puso a sus pies. Bien, dejémoslo. Se quedaron perplejos. Dejemos ahí, cada uno de estas palabras. Démosle gracias al Señor que nos ama así. Como Elías, que le tocó bien, pero al final Dios le dice,
suave. No tienes que hacer ruido, ni yo hago ruido contigo. Usa tu bien en el silencio. No te voy a dejar. Parecerá que estoy en silencio, pero estoy contigo. Te abro el corazón. Y aquí parecerá que te hundes,